Unidad 5. Introducción. El ser humano es único, dinámico e indivisible en sus estructuras biopsicosociales espirituales. Se encuentra en continua relación consigo mismo y con el entorno. Conducta humana, dirigida a conseguir ciertos fines u objetivos. Algo nos impulsa a comportarnos de una determinada manera. Diferencia entre el ser humano y el resto de seres vivos. Equilibrio dinámico. A. Salud y bienestar. Tradicionalmente definido salud como ausencia de enfermedad. La OMS propone un concepto de salud vinculado al concepto holístico de ser humano. Salud sería un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Introducción a objetivos. Debemos entender la salud como la situación intermedia y de equilibrio que oscila entre una salud hipotéticamente completa y permanente en contraposición con la enfermedad. Hay estas zonas: muerte, pérdida de salud, zona neutral, salud positiva, óptimo de salud. Ejemplos. Una persona sin empleo se encuentra muy preocupada y ansiosa. No encuentra un nuevo trabajo y por tanto no tiene ingresos económicos. Le producirá graves alteraciones en su vida diaria, pérdida de vivienda, impago de facturas, y una persona con elevadas capacidades económicas y sociales tiene un buen empleo, no presenta patologías físicas remarcables o de importancia, pero presenta signos de depresión. Necesidad del ser humano. ¿Qué es necesidad? Necesidades del ser humano. La necesidad es una expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para la conservación de la vida y su desarrollo. Necesidades del ser humano. Las necesidades son comunes para todos los seres humanos, sin embargo se modifican en función de la cultura y el lugar en el que se vive. ¿Qué es la necesidad? Abraham Maslow, psicólogo estadounidense considerado uno de los fundadores principales exponentes de la psicología humanística, elaboró un desarrollo teórico sobre las necesidades, conocido como la pirámide de las necesidades o pirámide Maslow. Plantea una jerarquía de las necesidades humanas según la cual, una vez satisfechas las más básicas, base de la pirámide, se generan sucesivamente necesidades más altas. Si no se cubren las más básicas, no es posible acceder a los escalones más altos. Las más bajas, que son para la supervivencia, son las fisiológicas. Después está la seguridad, las sociales, la estima y la autorrealización, que es el crecimiento total. Las fisiológicas son las necesidades más básicas para el ser humano. Constituyen la primera capa de la pirámide, imprescindibles para el mantenimiento de la vida. Fisiológicas: equilibrio homeostático, movimiento, higiene y confort, respiración, ingesta, eliminación, termorregulación, balance entre actividad y descanso, mitigación del dolor, reproducción. Necesidades fisiológicas: el pulso, consecuencia del movimiento de contracción del ventrículo izquierdo del corazón. La sangre es bombeada e impulsada a través de las arterias. Este movimiento origina una onda de expansión que dilata las arterias y las aumenta de tamaño. Se genera una pulsación. Entre un latido y el siguiente, las arterias recobran su tamaño inicial.
tantas pulsaciones como contracciones cardíacas. El intervalo normal es entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Aspectos observables importantes durante la toma de pulso: frecuencia, número de pulsaciones por minutos, el ritmo, regularidad del intervalo entre pulsaciones, la intensidad, fuerza de cada pulsación, alteraciones. Las alteraciones que existen son la edad, ancianos y recién nacidos, actividad física, necesidad de mayor aporte de oxígeno. Emociones, fiebre, angustia. La taquicardia va superior de los 100 y la bradicardia es menor a 60, que sería tener una arritmia. Necesidades fisiológicas. La toma de pulso se da en la arteria radial, cara anterior de la muñeca, en la zona cercana al lugar del dedo. Arteria humeral o braquial, en la cara anterior del brazo a la altura del codo. Arteria femoral, en la parte media de la ingle. Arteria carótida, en la zona media del cuello, a unos 2 centímetros a la derecha o a la izquierda de la nuez. Pulso central o apical, por la auscultación directa en la zona del corazón mediante un fenoendoscopio colocado sobre la línea media de la clavícula en el espacio intercostal. La toma de pulso tiene las siguientes recomendaciones. Se procederá al lavado de manos por parte de la persona que vaya a realizar la lectura. 2. Informar al paciente de lo que se vaya a hacer y que se le pedirá que esté en reposo y relajado. 3. Una vez localizada la zona escogida, hay que colocar juntos los dedos índices y medio haciendo una pequeña presión y empezar a contar las pulsaciones mientras se toma la referencia de medio minuto o un minuto. 4. Prestar atención al número de pulsaciones, pero también a la intensidad y al ritmo. 5. Finalmente anotar la lectura haciendo los cálculos necesarios para obtener el valor de pulsaciones por minuto. Necesidades fisiológicas. La tensión arterial, presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias. Se mide con un esfigmomanómetro. Tiene dos valores, uno máximo y otro mínimo, que corresponden a la sístole y a la diástole. Tensión sistólica o máxima. Valores normales entre 120 y 140 mmHg. Tensión diastólica o mínima. Valores de referencia entre 60 y 90 mmHg. El intervalo normal, normotensión, es la tensión sistólica alrededor de 110 mmHg y diastólica alrededor de 80 mmHg. Las alteraciones que pueden haber son la hipotensión, que sería sistólica, menor a 90 mmHg, diastólica inferior a 60 mmHg, hipertensión sistólica mayor a 140 mmHg, diastólica mayor a 90 mmHg. Necesidades fisiológicas. Toma de tensión arterial. Recomendaciones de procedimiento. 1. Se procederá al lavado de manos por el personal. 2. Informar al paciente de lo que se vaya a hacer y se le pedirá reposo y relajación, preferiblemente sentado o tumbado. 3. Colocar el manguito del esfigmomanómetro alrededor del antebrazo del paciente por encima del codo y mediante los dedos índices y medio localizar el pulso humeral y colocar el fonendo en este punto. 4. Cerrar la válvula de purga de la pera manual e insuflar el aire de forma continua, presionando la pera hasta alcanzar los 200 mmHg. 5. Dejar de insuflar y abrir levemente la válvula dejando salir el aire hasta escuchar el primer sonido de Korotkov, toe, que sería igual a la tensión sistólica. 6. Continuamos dejando salir el aire hasta que dejen de oírse sonidos. El último sonido que escucharemos indicará la tensión
diastólica o mínima. 7. Abrimos la válvula y dejamos salir el aire y anotamos las lecturas. Necesidades fisiológicas posibles causadas de las alteraciones de TA. Aumento de la bulimia. Posibles causadas de las alteraciones de la tensión arterial. Aumento de la bulimia. Cantidad de sangre circulante. Hará aumentar la tensión arterial, mientras que una disminución de la misma, ejemplo, hemorragia, la hará disminuir. Mayor rigidez de las paredes arteriales. Arteriosclerosis. Hará aumentar la tensión arterial, alterada también por factores ambientales como la T, presión atmosférica, hora del día, factores fisiológicos, sexo, edad, ingesta de alimentos, ejercicio, dolor, patologías. Necesidades fisiológicas, temperatura, calor que tiene el organismo como consecuencia del equilibrio entre el calor que genera y que se pierde. Se controla a través del hipotálamo, signo y síntoma que ofrece información sobre la evolución de la enfermedad y del tratamiento. La temperatura rectal será mayor a 0,5 grados. Respecto al axilar, se considera fiebre cuando es mayor de 37 grados. La fiebre suele ir acompañada de otra sintomatología. Las alteraciones que existen son la febrícula de 37,1 a 37,5 grados, que es la fase antes de entrar a la fiebre. La pirexia o hipertermia, que es cuando ya tienes fiebre, será mayor a 38 grados. Y la hipotermia es cuando tienes menos de 35 grados. Según la hora del día puede estar más baja por las mañanas y según la temperatura del ambiente. Necesidades fisiológicas. Toma de temperatura, recomendaciones del procedimiento. Se procederá al lavado de manos, agua, jabón y alcohol de menos 70. A continuación, informar al paciente sobre qué se le va a hacer, que esté en reposo y relajado. 3. Comprobar la temperatura de la columna de mercurio, bajarla en el caso que esté elevada. 4. Colocar el termómetro bajo la axila del paciente. Y 5. Leer y anotar la temperatura. Necesidades fisiológicas, respiración, introducción de O2 en los pulmones y eliminación de CO2, intercambio de gases. Inspiración, el tórax se expande y los pulmones se llenan de aire. Expiración, relajación de la musculatura, el aire es expulsado de los pulmones. Los valores normales de la respiración van entre 12 y 20 respiraciones por minuto. La bradipnea es cuando tienes menos de 12 respiraciones y la taquipnea cuando tienes más de 20 respiraciones. La disnea es la dificultad de respirar y la ortopnea, dificultad para respirar en posición horizontal. Apnea es el cese completo de respiración por un periodo de por lo menos 10 segundos. Las alteraciones que existen pueden deberse al ejercicio, fiebre, estado emocional, edad, ingesta de alimentos. Para la toma de respiración siguen las siguientes recomendaciones. 1. Se procederá al lavado de manos. 2. No se informará al paciente de lo que se va a hacer para que no modifique su respiración. 3. Observar el ascenso y el descenso del tórax. Una respiración y contar cada respiración mientras se toma de referencia de medio minuto o de un minuto completo. 4. Importante el número de respiraciones, pero también el ritmo, la profundidad y la simetría. 5. Anotar la lectura haciendo cálculos necesarios para obtener las respiraciones por minuto. Necesidades de seguridad. Ahora vamos al segundo bloque de la pirámide, que sería la seguridad. Las necesidades de seguridad son las necesidades derivadas de evitar amenazas. Cualquier nueva situación que implique amenaza, genere miedo
estrés o desconfianza dará como resultado la sensación de inseguridad. El paciente tendrá que buscar apoyo y protección en el profesional. Será necesario generar un buen ambiente de confianza, equipo competente, que el paciente no es solo un número y no es solo un caso más. Necesidades de seguridad. 1. Ofrecer información comprensible al paciente y a los familiares de forma regular. 2. Adaptar el lenguaje, ni demasiado técnico ni demasiado vulgar. 3. Permitir que el paciente transmita sus dudas, miedos y sentimientos. Oncología radioterápica es la guía con información sobre qué es la radioterapia, en qué consiste, número de sesiones que se van a aplicar, consejos. Los pacientes se están enfrentando a una nueva enfermedad. Quizá la evolución y el desenlace son todavía desconocidos, así como los equipos, el personal, etc. Nuestra labor es cubrir las necesidades de seguridad, aportar ayuda y soporte y fomentar la independencia del paciente, responder a las dudas y a los miedos. Necesidad afecto social es en la tercera columna de las necesidades. Se llaman las sociales. Necesidad de afecto o social. Sensación de pérdida de pertenencia a un grupo, distanciados de sus círculos de amistades, trabajo, colegio, familiares, es la necesidad de cercanía y cariño. Es dificultad para hablar de la enfermedad y de un futuro con muchos interrogantes, comunicación alterada, distorsionada. La frustración que generan las necesidades afectivas pueden provocar malas adaptaciones al tratamiento y producir la aparición de enfermedades psicosomáticas. La necesidad de afecto social. Dentro de esta, la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos ajenos y de ponernos en el lugar de otro, saber qué sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo. Implica ser capaces de captar las sutilezas que indican lo que el paciente necesita, atentos a las señales verbales y no verbales. Falta de empatía, obstaculizar la comunicación, pues impide captar adecuadamente los mensajes más significativos de los demás, sus deseos, sus sentimientos, crea incomodidad y distanciamiento emocional. Para la empatía es importante la comunicación no verbal. La necesidad de autoestima sería ya la cuarta columna, que sería estima. La estima. Necesidad de autoestima. La autoestima se entiende como confianza en uno mismo frente al resto del mundo, sentirse útil y necesario y ser independiente. Importante, sentirse apreciado y estimado por los demás. Impacto sobre el prestigio y la reputación personal y profesional. El paciente en radioterapia se encuentra en una situación de dependencia, enfermedad y el tratamiento, y esta situación puede provocar sentimientos de inferioridad, debilidad, impotencia, desánimo. ¿Cómo puede ayudar el profesional sanitario para la autoestima? 1. Tratar al paciente de forma empática. 2. Con el máximo respeto. 3. Hacer entender al paciente que padece una enfermedad que es muy importante. 4. Relación de ayuda, recursos y soluciones. 5. Intimidad, pero respetando el espacio personal. 6. Valerse por uno mismo, que recupere su autoestima. 7. Acompañarlo en la aceptación de sus limitaciones. 8. Comprendiendo sus miedos y sus angustias. La última escala de la pirámide, cuando ya estás en el total crecimiento, es la necesidad de autorrealización. Autorrealización. Es la vértice superior de la pirámide. Muchos pacientes no logran alcanzarla. Es el grado máximo de aceptación y superación de la enfermedad, a base de obtener uno mismo el máximo de las capacidades físicas, emocionales y sociales y aprender a ser independiente. En esta fase se encontrará el duelo,
La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross inventó las fases o etapas psicológicas por las que pasa un enfermo a partir del momento en el que conoce la gravedad de su estado y sabe que va a morir. También la persona que conoce la situación límite de un ser querido. 1. Negación. Se niega a aceptar que ésta deba ser su suerte. 2. Ira. La persona va en contra de todo y se pregunta por qué le ha tocado a ella. 3. Negociación. Intenta cambiar su destino mediante promesas a sí mismo o a una divinidad. 4. Depresión. Fase de hundimiento psicológico. 5. Aceptación. Persona que acepta su situación o se resigna. En la autorrealización encontraremos higiene y confort en la unidad de diagnóstico o tratamiento. Concepto de higiene. Higiene es el lavado de manos del personal sanitario con la finalidad de prevenir las infecciones nosocomiales. Higiene dentro del medio hospitalario, materiales, utensilios. El lavado de manos entre paciente y paciente. Solución antiséptica. Manos y desinfección de todos los materiales. Búnker ordenado. Prevenir accidentes. Cambio de sábana o de papel de mesa. En la autorrealización encontraremos técnicas de movilización y traslado. Un paciente que, por su avanzada edad o por su patología, no es capaz de movilizarse, requerirá ayuda del personal sanitario. Movimiento es igual a necesidad. La ergonomía. Ergonomía se define como la ciencia que investiga las capacidades humanas en relación con las demandas de su puesto de trabajo. Mecánica corporal. Es parte de la física que estudia las leyes del movimiento y del equilibrio. Técnicas de movilización y traslado. Ergonomía a mecánica corporal. Para pasar de la ergonomía a mecánica corporal hay que tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, identificar las actividades más frecuentes, entrenando las técnicas de movilización, tomar conciencia de la importancia de aprender a moverse correctamente para prevenir lesiones. La movilización. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta cuando realizamos una movilización? 1. El paciente y sus necesidades. 2. Ergonomía y mecánica corporal. 3. El personal cuidador. 4. Entrenamiento de las diferentes técnicas. Para esto hay que tener en cuenta ventajas para el paciente, mejora física, mejora psicológica, mejora de la autoestima, ventajas para el técnico, evitar problemas musculoesqueléticos, economizar energía, mejorar la autoestima y la capacidad del trabajo. La movilización. Algunas recomendaciones para movilizar son 1. Utilizar músculos mayores. 2. Mantener la espalda recta. 3. Acercar el peso al centro de gravedad. 4. Separar las piernas en alineación con las caderas, aumentando la base de sujeción. Mayor estabilidad. 5. Adaptarse a la altura. 6. Evitar objetos que puedan entorpecer el movimiento. 7. Utilizar el impulso del propio cuerpo. 8. Calzado cómodo y sujeto. Vale. Ahora, la movilización. Algunas recomendaciones para movilizar con la colaboración del paciente. 1. Aprovechar la parte sana del cuerpo del paciente. 2. Proteger la zona o extremidad inactiva del paciente. 3. Desplazar al paciente siempre sobre su lado sano. 4. Coger al paciente por las zonas duras en relación directa con el esqueleto. 5. Buscar lugares de soporte y palanca. 6. Utilizar los antebrazos con las manos extendidas y los dedos juntos, tablas. Técnicas de movilización y traslado. 4.3 Movilizaciones. Del centro de mesa al borde. 1. Antebrazos, tablas y muñecas alineadas con los antebrazos. 2. Utilizar las curvaturas fisiológicas del paciente para introducir los brazos. 3. Situar una pierna del paciente encima de la otra para reducir el rozamiento o fricción.
Recomendaciones: movilizar al paciente por las zonas duras, poner la mesa a la altura adecuada. Si está demasiado baja, obligar a flexionar la espalda y piernas, y si está demasiado alta, las piernas soportan todo el peso. Incorporación desde uno de los lados de la cama. 1. Utilizar el impulso de nuestro cuerpo, no solo la fuerza de los brazos. 2. Manos, parte posterior de las rodillas, cruzada por detrás de la espalda del paciente. Realizaremos una rotación coordinada. Las recomendaciones son movilizar al paciente por las zonas duras, poner la mesa a la altura adecuada. Si está demasiado baja, obligar a flexionar la espalda y piernas, y si está demasiado alta, las piernas soportan todo el peso. Movilizaciones: incorporación desde cama a silla de ruedas. 1. Situar la silla en paralelo a la cama. 2. Frenar la silla de ruedas, quitar los reposapiés, poner al terminal. 3. Planifico el movimiento según las características del paciente. 4. Fijar uno de los pies del paciente contra nuestra pierna. Bloqueo tibia contra tibia. Dependerá de las capacidades del paciente. 5. Pedimos que entrecruce sus brazos por detrás de nuestro cuello. 6. Impulsamos para su incorporación. Realizamos rotación. Intentar situar el cuerpo en la dirección del movimiento. Es la misma técnica de la silla de ruedas a la cama.